Hola chicos, buen día. En esta ocasión vamos a resolver un problema donde impliquen más de dos fuerzas. En este caso, tengo el plano cartesiano y tengo un sistema con 5 fuerzas. De la fuerza 1 a la fuerza 5. Algunas de esas fuerzas cuentan con un ángulo, otras no. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver un problema que tenga más de dos fuerzas? En este caso tengo 5 fuerzas. Yo tengo que buscar la manera de simplificar, por así decirlo, todo este sistema de fuerzas para que me resulten 2 y de esa manera poder trabajar el resultante. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer para que me queden 2 fuerzas? Hacer una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas. Con aquellas fuerzas, me cambié el marcador. Con aquellas fuerzas que tengan presencia en X, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Y para aquellas fuerzas que tengan presencia en Y, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Les platico rápido. ¿Cómo voy a determinar si una fuerza tiene presencia en X? Y cómo voy a determinar si una fuerza tiene presencia en Y. En X tienen presencia todas aquellas fuerzas que, tomando como referencia mi plano cartesiano, vayan o a la derecha o a la izquierda. ¿Quién me va a determinar si van a la derecha o a la izquierda? La punta de la flecha de las fuerzas. Esta punta de la flecha es la que me va a determinar hacia dónde van mis fuerzas. ¿Ok? Entonces, de esa manera sé cuáles fuerzas tienen presencia en X y cuáles tienen presencia en Y. Vamos primero a trabajar las que tienen presencia en X. ¿Ok? Las que tienen presencia en X, como les repito, son aquellas que van o a la derecha o van a la izquierda. ¿Ok? Si tomo como referencia mi plano cartesiano, el origen, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, identifico para cuestión de signos, primero, ¿cuántas de mis fuerzas van hacia la derecha? Empiezo a ver, ¿esta va a la derecha? Sí, es positiva, la pongo aquí. Fuerza 1. ¿Ok? ¿Esta es positiva? Sí, porque va a la derecha. Entonces, aquí, nada más que esta fuerza 2 está o lleva un ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, este ángulo también lo debo de tomar en cuenta. Como les dije en un video anterior, las fuerzas o las componentes en X van a ser igual a la fuerza, al valor de la fuerza por el coseno del ángulo que la afecta. En este caso, ¿cuál es el ángulo que la afecta? 30. Entonces, como F2 es positiva, más F2 por el coseno del ángulo que la afecta, 30. Y lo vuelvo a buscar. F3, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Entonces es negativa. F4 a la izquierda es negativa. Y F5 va a la derecha. Quedamos que voy a buscar primero las positivas. Entonces la última positiva que tengo es F5 más lo que vale F5 por el coseno del ángulo que la afecta, 50 grados. Ahora sí me voy con las negativas. Esta es negativa, menos fuerza 3 por el coseno, porque también le afecta un ángulo de 20, menos F4 por el coseno del ángulo que le afecta, que es 45. Ahí escribía medio chueco, pero ahorita los acomodamos. ¿Sí?
Entonces ya tengo mi sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas tienen presencia en X porque van o a la derecha o a la izquierda. Entonces, si se fijan, tengo 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4, 5. También tengo 5 componentes aquí. Podrán ustedes decir, profe, pero ¿por qué a la F1 no le puso ningún ángulo? Pues porque está sobre el eje de las X, ningún ángulo la afecta. ¿Sale? Ahora vamos con la sumatoria en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Ahora, a diferencia de la fuerza en X, de las componentes en X, las componentes en Y son todas aquellas que van o hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué me va a determinar si van hacia arriba o hacia abajo? Esta flecha. ¿Sale? Entonces, a diferencia de las X, si van hacia arriba son positivas y si van hacia abajo son negativas. Las Y si van hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Entonces, inicio con mi fuerza 1. ¿La fuerza 1 va hacia arriba o hacia abajo? No, va a la derecha nada más. Esta la descarto porque no tiene presencia en Y. F2, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Va hacia arriba. Entonces voy primero con las positivas. Todas las que vayan hacia arriba son las primeras que voy a poner aquí en mi sumatoria para no rebrujarme o para no confundirme con los signos. ¿Sale? Esta es positiva, entonces la pongo aquí. La fuerza 2. Y como ahora estoy trabajando con las componentes en Y, todas las componentes en Y es la fuerza por el seno del ángulo que la afecte. ¿Sí? Entonces F2 lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que la afecta, que es 30. Seno de 30. Positiva. Y luego me voy con F3. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Va hacia arriba. Más F3 por el seno del ángulo que la afecta, que es 20. F4 es negativa porque va hacia abajo. Menos F4 por el seno del ángulo que la afecta y menos F5 por el seno del ángulo que la afecta. ¿Ok? Ya tengo mis componentes en X y mis componentes en Y. ¿Qué me toca hacer ahora? Me toca sustituir los valores. El valor de las fuerzas. ¿Sí? ¿Cuánto vale fuerza 1? 40. Más, ¿cuánto vale fuerza 2? 25. Esto lo voy a multiplicar por el coseno de 30, porque es el ángulo que le afecta. F5, 30. Por el coseno del ángulo que le afecta. Menos F3, 35. Por el coseno del ángulo que le afecta. Menos F4, 20. Por el coseno del ángulo que le afecta. Lo mismo hago con la sumatoria en Y. F2, 25. Por el seno del ángulo que le afecta. F3, 35. Por el seno del ángulo. F4, 20. Por el seno del ángulo. F5, 30. Por el seno del ángulo. Ahora sí, hago mi operación en la calculadora. El 40 pues se queda igual. Más 25 por el coseno de 30. A ver qué dice mi calculadora. 25 por el coseno de 30. 21.65. 21.65 más 30 por el coseno de 50. 19.28. Si ustedes quieren un resultado más exacto, pues utilicen más decimales. Yo utilizo 2 por práctico, ¿no? Menos 35 por el coseno de 20 da 32.88. Menos 20 por el coseno de 45, 14.14. Ahora sí hago la sumatoria. 61.65 más 19
80.28. Estoy haciendo la suma esta. 80.93. 80.93 menos. Ahora restas. 32.88. 14.14 menos 47.02. ¿Qué fue lo que hice? Sumé estas para que me diera 80.93 y sumé estas para que me diera 47.02, pero se la voy a restar a todo lo demás. Entonces me va a quedar 80.93 menos 47.02. Me da como resultado 33.86. Esta, muchachos, es mi sumatoria en X. La fuerza en X es 33.86. De todo el sistema, en X tengo esta presencia. Ahora me voy con Y. 25 por el seno de 30, 12.5, más 35 por el seno de 20, perdón, 11.97, menos 20 por el seno de 45, 14.14, menos 30 por el seno de 50, 22.98, 12.5 más 11.97, 24.47 menos 37.12. Me da menos 12.65. Esta es mi fuerza en Y. Ya tengo fuerza en X y fuerza en Y. Fíjense que de tener 5 fuerzas, la simplifiqué en 2 fuerzas nada más. ¿Sale? Una en X y una en Y. Ahora me toca esas 2 fuerzas representarlas en un plano cartesiano. La X es positiva y quedamos que lo que es positivo en X va a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que hacia acá yo tengo una fuerza en X de 33.86. Y luego en Y, como es negativa, va hacia abajo. Recuerden que en Y lo negativo va abajo y lo positivo hacia arriba. Entonces, hacia abajo, yo tengo una fuerza de 12.65. Esa va a ser mi fuerza en Y. ¿Qué es lo que hago? Paralelo y paralelo. Y me queda una fuerza resultante. ¿Cómo voy a calcular la fuerza resultante? La fuerza resultante, muchachos, la voy a calcular. Como ya tengo 2 fuerzas, la voy a calcular con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. ¿Conozco f de x? Sí, aquí lo tengo. ¿Conozco f de y? Sí, aquí lo tengo también. Entonces lo resuelvo. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 33.86 al cuadrado más 12.65 al cuadrado.
Según mi calculadora, dice que la raíz de 33.86 al cuadrado más 12.65 al cuadrado es igual a 36.14. Esta fuerza resultante es 36.14. Ahora, siempre los problemas me van a decir, quiero que me digas cuál es el valor del ángulo con respecto a X de esa resultante. Entonces, ese ángulo lo voy a calcular con la tangente inversa de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo? F de Y. ¿Cuál es el adyacente? F de X. Entonces va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es F de Y, que es 12.65 entre X, 33.86. Esto es el ángulo. Tangente inversa 12.65 entre 33.86. Me dio un ángulo de 20.48. Entonces, resumen, cuando tengo un sistema de más de dos fuerzas, como este es el caso, saco componente de X y componente de Y. Una vez que tengo componente de X y componente de Y, las represento en un plano cartesiano, X, Y. Hago mi proyección de fuerzas para tener la resultante. Para calcular la resultante lo hago con Pitágoras, y para calcular el ángulo con tangente inversa. Sería todo, chicos.